U igual a f de x, y, z, las superficies de nivel van a ser superficies a u constantes. Es decir, son ecuaciones f de x, y, z igual a k, donde k es una constante, entonces a u constante. Para obtener las superficies de nivel, debo darle a k valores. Entonces, un ejemplo en la práctica de las superficies de nivel son las distintas profundidades de la corteza terrestre. Esto es, nosotros tenemos la Tierra, y esa Tierra tiene distintas profundidades en la corteza. Entonces, cada una de las capas o de las cáscaras de la corteza terrestre, por los límites de esas cáscaras de la corteza terrestre, me representa una superficie de nivel. Por ejemplo, ya que estamos con eso de la corteza terrestre, ¿sí? Las distintas capas, entonces yo puedo decir, bueno, U igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces yo voy a tener, para U igual a 0, voy a tener un punto, el centro. Para U igual a 1, eso es una esfera. Entonces yo voy a tener una esfera. Para U igual a 4, voy a tener otra esfera. O sea, una dentro de la otra. Entonces, eso es lo que representan las distintas superficies de nivel. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, por ejemplo. ¿Sí? Son distintas esferas que están una dentro de la otra. Entonces eso es lo que se llaman superficies de nivel. El vector gradiente. El vector gradiente. Ya lo hemos visto cuando, la semana pasada, cuando vimos derivadas direccionales, hemos hablado del gradiente. Y en clases anteriores también. Y en clases anteriores también, el vector gradiente. ¿Qué es el vector gradiente? El vector gradiente, como su palabra lo dice, es un vector. Ya sea en el plano o en el espacio. Si es un gradiente de una función de dos variables independientes, es en el plano. Y si es un vector de una función de tres variables independientes, es en el espacio. Y ese vector tiene la característica que sus componentes son las derivadas parciales de la función. Entonces, si yo tengo z igual a f de x, y, el gradiente de f, que se lo denota con el simbolito S, ese se llama nabla, el simbolito, nabla de f, o sea, el gradiente de f va a ser la derivada de f respecto de x por y más la derivada de f respecto de y por j. Y como es un vector, tiene un módulo. Y ese módulo, como el de todo vector, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto es la raíz cuadrada
de la derivada de f respecto de x al cuadrado más la derivada de f respecto de y al cuadrado. En el espacio, para una función de tres variables independientes, u igual a f de x, y, z, lo que hacemos es agregar a la variable z. Esto es, el gradiente de f será la derivada de f respecto de x por y más la derivada de f respecto de y por j más la derivada de f respecto de z por k. Y el módulo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas parciales. Esto es la raíz cuadrada de la derivada de f respecto de x al cuadrado más la derivada de f respecto de y al cuadrado más la derivada de f respecto de z al cuadrado. Entonces, ya hemos visto la superficie, las curvas de nivel, superficies de nivel. Vector gradiente en el plano y vector gradiente en el espacio. Como observación, el operador nabla es el triangulito invertido y con la flechita es un operador que se define como la derivada respecto de x por y más la derivada respecto de y por j, que aplicado a una función escalar f de x, y, por ejemplo, genera el vector gradiente. Lo mismo sucede en el espacio. Propiedades del gradiente. Para funciones de dos variables independientes. Bien. Veamos. Dice, si z es igual a f de xy derivable en un punto P0, el gradiente de la función en el punto P0 distinto de 0, que no sea el vector nulo, es normal perpendicular a la curva de nivel que pasa por P0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una función z igual a f de xy y f de xy igual acá es una curva de nivel, en cualquier sistema, entonces el gradiente de f igual a la derivada de f respecto de x en P0 por y más la derivada de f respecto de y en P0 por j va a ser un vector, supongamos que P0 es este, perpendicular a la curva de nivel que pasa por P0. Este es el gradiente de f. Fíjense ahí, es perpendicular a la curva, porque en ese punto la recta tangente a la curva, es perpendicular al vector gradiente. Entonces esa es la demostración gráfica del por qué el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Entonces vamos a la demostración de ese teorema. La hipótesis, f admite derivadas parciales en P0. La tesis, el vector gradiente es normal, perpendicular a la curva de nivel que pasa por P0. La demostración. La curva de nivel está dada por f de xy igual a k, que pasa por el punto P0. Si a esa curva la definimos vectorialmente, va a estar definida como r de t igual
a x de t por y más y de t por j. Eso es lo que vimos cuando vimos funciones vectoriales. Entonces, mi curva de nivel va a estar representada por f de x de t, y de t, igual acá. Si dice ahí diferenciando respecto a t es. En realidad, si observamos ahí, lo que estamos haciendo es derivando. Porque, recuerden, diferenciar o diferencial, cálculo diferencial, tiene que ver con derivada. Por eso ahí decimos diferenciando con respecto a t y aplicando la regla de la cadena, porque esta es una función compuesta, va a ser la derivada de f respecto de x por la de x respecto de t, x', más la derivada de f respecto de y por la de y respecto de t, igual a la derivada de k, que es igual a 0. Esto que está acá, la derivada de f respecto de x por x' más la derivada de f respecto de y por y', puedo escribirlo como el producto escalar de dos vectores. El vector que tiene como componentes la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de x por y más la derivada de f respecto de y por j, por escalarmente el vector x' de t por y más y' de t por j. Ahora bien, el primer paréntesis representa, o sea, en t0, en t igual a t0, por lo tanto tenemos p igual a p0. Entonces, el primer vector representa el vector gradiente, porque tiene como componentes las derivadas parciales en el punto considerado. Y el segundo vector es r' de t, es decir, es la derivada de r de t, y que representa geométricamente el vector tangente a la curva. Por lo tanto, si el vector gradiente y el vector tangente en el producto escalar se hacen igual a 0, quiere decir que son perpendiculares. Y que es lo que tenemos acá. Tengo el vector gradiente y tengo el vector tangente. Entonces, este es el vector gradiente y este es r' de t. O sea, la derivada de la función vectorial r de t, que representaba el vector tangente. Si son perpendiculares, o sea, si el producto escalar es igual a 0, son perpendiculares. Entonces ahí está la demostración. Para funciones de tres variables independientes es lo mismo. Nosotros tenemos la función f de x, y, u igual a f de x, y, z, que es derivable. Y el gradiente de la función en P0 es distinto del vector nulo. Entonces dice el vector gradiente es normal, perpendicular a la superficie de nivel en el punto considerado, en el punto P0. Lo mismo. La demostración, la misma, solo que agregamos una variable más. Hipótesis, f admite derivadas parciales, f respecto de x, f respecto de y, f respecto de z. La tesis, el vector gradiente normal a la curva del nivel, a la superficie de nivel. Otra vez, tenemos la ecuación f de x, y, z igual a k, que representa una superficie de nivel. P0 es un punto sobre la superficie.
el vector R de t igual a X de t por Y más Y de t por J más Z de t por K describe cualquier curva sobre la superficie que pasa por P0. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que, recuerden ustedes, una función vectorial representa una curva en el espacio o en el plano. Entonces, supongamos que yo tengo una superficie, cualquiera. Eso es una superficie representada por por f de x, y, z igual a k. Esa es una superficie representada por esa ecuación. Tengo un punto P0 cualquiera. Ahí tengo un punto P0. Cualquier curva que pase por P0 y que esté sobre la superficie, pongamos esa, pongamos esta, pongamos esta, pongamos esa, cualquier curva que pase por P0 y que esté sobre la superficie va a estar representada por una ecuación de la forma R de t igual a X de t por Y más Y de t por J más Z de t por K. Entonces, la curva, la superficie de nivel, yo la puedo representar como f de x de t, y de t, z de t igual a k, es decir, por una función compuesta, donde la variable terminal es t. Tenemos que z depende de x, si hacemos el árbol, z depende, o f depende de x, de y y de z, y a través de x, y y z depende de t. Entonces, si diferenciamos esa ecuación, vamos a tener la derivada de f respecto de x por x', la de f respecto de y por y', más la de f respecto de z por z' igual a 0. Otra vez, a esa expresión la podemos separar como el producto escalar de dos vectores. Si particularizamos para t igual a t0 y p igual a p0, tendremos que el producto escalar del vector gradiente por el vector tangente a cualquier curva que esté sobre la superficie es igual a 0. Por lo tanto, si el vector gradiente es perpendicular a cualquier curva que está sobre las... es perpendicular a cualquier vector tangente de cualquier curva que está sobre la superficie, ese vector gradiente es perpendicular a la superficie. Entonces, con eso demostramos lo que es la perpendicularidad del vector gradiente a la superficie de nivel. Bien, eso es curvas de nivel, superficies de nivel, vector gradiente y su relación. Ahora sí, vamos a ir a lo que es elementos geométricos descritos por las derivadas parciales. Primero, rectas tangentes a curvas. Recuerden, las rectas son tangentes a curvas. Los planos son tangentes a superficies.
Entonces, primero, rectas tangentes a curvas. Dice, la curva está dada por superficies interceptadas por planos paralelos a los planos coordenados. Esto es, YZ entonces dice ahí, la curva está determinada por superficies interceptadas por planos paralelos a los coordenados. Ahí tengo yo la superficie. Esto lo vamos a obviar. Entonces, un plano paralelo al plano YZ, recordemos, es así, va a determinar, recuerden cuando hemos hecho interpretación geométrica de las derivadas parciales. Decíamos, tengo un plano vertical que pasa por Y igual a Y0, por X igual a X0, y eso me determina esa curva. Si pasa por Y0, esto me determina bueno, supongamos que sea una curva. Entonces este es el punto P0, o este es el punto P0, X0, Y0, y el punto de arriba es Z0. Esas son las curvas que determinan los planos paralelos a los planos coordenados, recuerden. Entonces ahí voy a tener fíjense ustedes, suponga dice que la superficie S tiene la ecuación Z igual a F de XY, donde las primeras derivadas parciales son continuas. P sub 0 igual a X0, Y0, Z0, un punto que pertenece, ahí está el punto donde se intersectan las dos curvas, que pertenece a la superficie. Y sean C1 y C2 las curvas que se obtienen al intersectar con los planos verticales Y0, o sea, Y igual a Y0 y X igual a X0, con la superficie S, obviamente. Entonces, en el punto P0 está en C1 y en C2, o sea, pertenece a ambas curvas. Nosotros tenemos a esta, le llama C1, y a esta le llama C2. Entonces, el punto P0 pertenece a ambas curvas. En ambas curvas, recordemos, cuando hicimos interpretación geométrica de la derivada, yo voy a tener una recta tangente T1 y una recta tangente T2 para C2. Eso sería más o menos la gráfica. Ahora bien, fíjense ustedes. Sean T1 y T2 las rectas tangentes a la curva C1 y C2 en el punto P sub 0. Que es la figura esa y que es esta que nosotros tenemos acá. Si quieren le sacan una foto, ya que la del apunte está un poquito borrosa, pero más o menos fíjense y ustedes la pueden hacer fácilmente. Yo siempre la hago de la misma manera, porque es mucho más fácil. Entonces,
La ecuación del plano que contiene a la recta tangente T1 y es perpendicular a XZ, y acá está lo que... La ecuación del plano que contiene a la recta T1 y es perpendicular al plano XZ, quiere decir esto. Yo tengo acá un plano, y ese plano es perpendicular a XZ. Es lo que yo les había hecho con esto. Supongamos que esto es XZ. Entonces, el plano es así. De la misma manera, vamos a tener este plano perpendicular que contiene a T2 y que es perpendicular a YZ. A YZ. Entonces, y lo que decíamos al comienzo, en los conceptos previos que yo le he dado, el plano nos dice: la ecuación del plano que contiene la recta tangente T1 y es perpendicular al plano XZ va a ser Z menos Z0 igual a por X menos X0. Recuerden, donde A es igual a la derivada de F respecto de X en el punto P0. Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser la intersección del plano Z menos Z0 igual a por X menos X0 con el plano vertical Y igual a Y0. Recordemos que la curva C1 es la intersección entre la superficie S y el plano vertical que pasa por Y igual a Y0. Entonces, la ecuación de esa recta tangente va a ser Z menos Z0 igual a por X menos X0. Y la intersección con el plano Y igual a Y0. Ahora bien, si hacemos X menos X0 igual a T, podemos escribir la ecuación paramétrica, donde el parámetro ahora, en vez de ser lambda, como hemos hecho al comienzo, en vez de ser lambda, es T, mi parámetro. Entonces, fíjense, si X menos X0 es igual a T, tendremos que X va a ser igual a X0 más T. Y Z va a ser igual a Z0 más A por T. Y obviamente que Y queda igual como Y0. Entonces esa es la ecuación paramétrica de la recta tangente T1. De la misma forma, para la recta T2, la ecuación del plano que contiene la recta tangente T2 y es perpendicular a YZ es Z menos Z0 igual a B por Y menos Y0, donde B es la derivada de F respecto de Y en el punto P0. Entonces, la ecuación de la recta tangente T2 va a ser la intersección del plano Z menos Z0 igual a B por Y menos Y0 con el plano X igual a X0. De la misma manera, en forma paramétrica, si Y es igual a Y, si Y menos Y0 es igual a T, nos quedará X igual a X0, Y igual a Y0 más T, y Z igual a Z0 más B por T. Recordemos,
que A es la derivada de f respecto de x y B la derivada de f respecto de y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendemos todo? Sí. Diga uno un sí. Sí, profe. Ah, bueno, ahora estoy más tranquilo. Bien. Ahora la curva está dada en forma paramétrica o en forma... Entonces, la curva C está dada como x igual a x de t, y igual a y de t o z igual a z de t. O en la manera vectorial, r de t igual a x de t por y más y de t por j más z de t por k. El vector tangente a la curva es r' de t en el punto t0. Por lo tanto, como hemos visto al comienzo, en el concepto previo, una curva está determinada por un punto de paso y un vector dirección. Entonces ahí tenemos el punto de paso P0 y el vector R' de T0. Entonces la ecuación paramétrica de la recta tangente va a ser x igual a x0 más t por x' de T0, que es la componente del vector tangente, y igual a y0 más t por y' en T0, z igual a z0 más z' en T0. Recordemos lo que vimos al comienzo. Al comienzo, x igual a x0 más a por t, y igual a y0 más b por t, z igual a z0 más c por t, o, como decíamos, más lambda por a, más lambda por b, más lambda por c. Donde a, b y c eran las componentes del vector dirección. En este caso, son las derivadas parciales, porque el vector dirección es el vector tangente. Ahí está. Las ecuaciones simétricas son x menos x0 sobre a, x' de t0, igual a y menos y0 sobre b, y' en t0, igual a z menos z0 sobre c, z' en t0. Entonces esa es bastante sencilla. En la teoría es importante que nosotros sepamos, para cuando nos pregunten, de expresar una recta en el espacio está determinada por un punto y un vector que le da la dirección. Entonces, la ecuación vectorial de la recta es P igual a P0 más lambda por A o más T por el vector R' de T. Le podemos poner. Entonces, de ahí vamos a sacar la paramétrica y vamos a sacar las ecuaciones simétricas. Ahora la curva dice está dada como la intersección entre dos superficies. Dos superficies que se cortan o se intersectan en el espacio representan una curva. Esta superficie puede estar dada en forma explícita o implícita. A ver, para que lo veamos gráficamente. El más fácil de todo. El más fácil de todo. X, Y, Z. Tengo la superficie y tengo un plano. Un plano también es una superficie.
Entonces la intersección de la superficie con el plano me da una curva. Otro ejemplo. Supongamos un cilindro, un cuarto de cilindro. Es un cuarto de cilindro. Si yo ese cuarto de cilindro lo intersecto con otro cilindro, este está dispuesto sobre el eje Y, este está dispuesto sobre el eje X. Lo intersecto con este cilindro. La intersección entre los dos me genera una curva. Fíjense, se intersectan acá y se intersectan acá. Entonces la curva va a ser más o menos así. Esa es la curva C. Intersección entre dos cilindros. Acá la intersección entre una superficie y un plano. Entonces acá puede ser F este y G el otro, no importa. No importa quién. Pero eso es más o menos la intersección entre dos superficies. Genera una curva. Entonces, como decimos, la curva puede estar dada. Las superficies pueden estar dadas en forma explícita como z igual a f de xy y z igual a g de xy. O en la forma implícita, que la puedo escribir, a esta yo la puedo llevar a la forma implícita como f de xyz igual a 0 y g de xyz igual a 0. Se considera el segundo caso, dice ahí, porque el primero está implícito, digamos, está incluido en el segundo. Si yo paso z al otro miembro, voy a tener f de xy menos z igual a 0 y g de xy menos z igual a 0. Está incluido acá. Entonces ahí viene el teorema, dice, si la curva C de R3 está dada por la intersección de las superficies f de xyz igual a 0 y g de xyz igual a 0, entonces la ecuación de la recta tangente a la curva C en el punto P0 es, y ahí está, la forma simétrica de las ecuaciones simétricas. X menos X0 sobre el jacobiano de FG sobre respecto de YZ. Fíjense, abajo de X menos X0 está el jacobiano respecto de YZ, igual a Y menos Y0 sobre el jacobiano FG respecto de ZX. ¿Ve? No aparece la variable Y. Y tercero, Z menos Z0 sobre el jacobiano FG respecto de XY. Ahora bien, fíjense una cosa respecto de esta expresión. Fíjense una cosa respecto de esa expresión. Yo tengo X, tengo Y y tengo Z. En la primera no aparece X sobre X0, X menos X0 sobre el jacobiano, FG, YZ en esa posición. YZ. En la segunda, cuando nosotros decimos Y menos Y0 sobre el jacobiano de FG respecto de ZX, debo seguir la secuencia. Y el tercero, Z menos Z0 sobre el jacobiano respecto de XY. Debo seguir la secuencia. Tengan cuidado con eso. Entonces, la secuencia se sigue, fíjense. Fuerte. Esperen que me está...
Se me la ha empacado la mano. Ahí está. Ahora sí. ¿Ve? La primera. Me había desconectado desde dónde. Entonces, lo que le decía, la secuencia se sigue. Y, Z, Z, X, X, Y. Entonces, vamos a la demostración. La hipótesis, la curva está determinada por la intersección de las superficies f de x, y, z igual a 0 y g de x, y, z igual a 0. La tesis, la ecuación del plano de la recta tangente. Entonces, si la curva C está dada por las ecuaciones, o sea, por este sistema de ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, dos deben ser las variables dependientes. Por tanto, vamos a considerar que y es una función de x y z es otra función de x. Por lo tanto, x igual a x es la variable independiente. Se debe cumplir las condiciones de Cauchy y que el jacobiano de fg respecto de yz sea distinto de 0, es decir, de las variables, el jacobiano respecto de las variables dependientes. Entonces, si hacemos un cambio de variable, que se puede o no, no interesa, pero veamos. X igual a t, y va a ser una función de t y z va a ser una función de t. Por lo tanto, f y g van a ser funciones compuestas respecto de t. Y como esas funciones compuestas están dadas por un sistema, cuando nosotros queremos hacer las derivadas, o sea, la ecuación de la recta tangente, ¿cómo es? X menos x0 sobre x' igual a y menos y0 sobre y' igual a z menos z0 sobre z', que es lo que hemos visto acá, arriba, la ecuación paramétrica. Entonces, si el parámetro es t, la ecuación de la recta tangente es esta. Ahora bien, como x igual a t, yo puedo considerar también a x como parámetro. ¿Por qué? Porque la derivada de x respecto de t va a ser igual a la derivada de x respecto de x. Y que es igual a 1. La derivada de y respecto de t va a ser igual a la derivada de y respecto de x. Y la derivada de z respecto de t va a ser igual a la derivada de z respecto de x. Entonces, si calculamos la derivada de y respecto de t, que es lo mismo que la derivada de y respecto de x, nos queda por funciones implícitas dadas por un sistema como menos línea de fracción, el jacobiano fg respecto de xz sobre el jacobiano de fg respecto de yz. Abajo iba el jacobiano de las variables dependientes. Lo mismo, la derivada de z respecto de x va a ser menos el jacobiano fg respecto de yx sobre el jacobiano de fg respecto de yz. Si reemplazamos en la ecuación de la recta tangente, nos queda esto. X menos x0 sobre 1 igual a y menos y0 sobre el jacobiano
igual a z menos z0 sobre el otro jacobiano. Ahora bien, si multiplicamos todos los miembros por 1 sobre el jacobiano FG respecto de YZ, vamos a tener, veamos, vamos a tener x menos x0 sobre 1 igual a y menos y0 sobre, perdón, esto va a ser jacobiano FG respecto de YZ. Acá vamos a tener jacobiano FG respecto menos de XZ sobre el jacobiano FG, jacobiano, respecto de YZ. Ahí, menos. Igual a Z menos Z0 sobre el jacobiano FG respecto de YX sobre el jacobiano FG respecto de YZ. Esto acá en el signo menos. Signo menos. Acá respecto de YZ. Bien, pero yo he multiplicado por esto. Acá me falta algo. Yo he multiplicado a todos los términos por 1 sobre el jacobiano FG respecto de YZ. Acá era así, x menos x0 sobre el jacobiano FG respecto de YZ. Ahí. Y acá también tengo que escribirlo bien, porque va a ser 1 sobre jacobiano FG respecto de YZ por Z menos Z0 sobre jacobiano FG respecto de X sobre jacobiano FG respecto de YZ. Ahora sí. Y este se va con este. Entonces, así sería, si lo hacemos completo. Este se va con este se va con este, y este queda acá abajo. También con signo menos. También con signo menos. Ahí está el signo menos y ahí está el signo menos. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Si yo tengo esto y multiplico por esto, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, acá le falta algo, fíjense. Fíjense, una cosa. Le falta un paso. Nos quedaría, si observamos, x menos x0 sobre menos el jacobiano
Ya sé lo que ha hecho ella. Este jacobiano, ya sé lo que ha hecho. Perdón. Este no va con... Este no va. Esto es Z. Así. Este no va con menos. Esto es FG respecto de YZ. Igual a Y menos Y0, lo vamos a poner más abajo, X menos X0 sobre jacobiano FG YZ. Igual Y menos Y0 sobre jacobiano FG sobre XZ. Menos igual a Z menos Z0 sobre menos jacobiano FG respecto de YX. Ahí está. Así nos quedaría. Así nos quedaría. O sea, una vez que yo simplifico, la expresión queda de esta manera. Acá con los signos menos. ¿Cómo los jacobianos son determinantes? Los jacobianos son determinantes. Y si yo intercambio dos líneas paralelas, en este caso, si yo intercambio dos columnas paralelas, cambia el signo del determinante, propiedades determinantes. Entonces, lo que yo hago acá es cambiar. A Z lo pongo primero, a X después, y cambia de signo. Lo pongo signo más. Y acá cambio a X primero, a Y después, y cambia de signo. Ese sería el paso que le faltaría acá. Entonces, como está el signo menos, yo cambio la columna Z por la columna X y cambia el signo. Cambio la columna X por la columna Y y cambia el signo. Entonces, de ahí es de donde queda X menos Y0 sobre jacobiano FG respecto de YZ, Y menos Y0, FG respecto de ZX y Z menos Z0 sobre jacobiano FG respecto de XY. Entonces, fíjense ahí el paso entre este y este, que son dos pasitos más para que lo entiendan mejor. Bien, eso es propiedad de determinantes. El intercambio de dos filas paralelas cambia el signo del determinante. Bien, eso es respecto de rectas tangentes. Ahora vamos a ir a plano normal a una curva. Bien, otra vez de nuevo. Recordemos, un plano está determinado por un punto y un vector dirección perpendicular a él. Entonces, si yo tengo una curva en el espacio, en cualquier punto, pongamos acá, yo voy a tener así un plano normal. Ese plano normal va a estar determinado por el punto de la curva y el vector perpendicular al plano, que va a ser R' de T0. Sí, digo que esta curva es la curva R de T igual a X de TI más Y de TJ más Z de TK. Y recordemos que la ecuación del plano era A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a 0.
Esa era la ecuación de cualquier plano en el espacio, donde A, B y C eran las componentes del vector normal, y X0, Y0, Z0, las coordenadas del punto de espacio. Entonces nosotros tenemos la curva, el vector perpendicular al plano y el punto de espacio. Por lo tanto, veamos. Si la curva está dada en forma paramétrica, las componentes del vector normal, al plano, van a ser X' de t, Y' de t y Z' de t. Por lo tanto, la ecuación del plano normal será la derivada de X respecto de t en T0 por X menos X0 más la derivada de Y respecto de t en T0 por Y menos Y0 más la derivada de Z respecto de t en T0 por Z menos Z0. Si la curva está dada como la intersección entre dos superficies, las coordenadas del vector dirección o del vector normal al plano van a ser los jacobianos. Por lo tanto, el plano normal a la curva va a estar dado por, si la curva está dada como la intersección entre dos superficies, el jacobiano FG respecto de YZ por X menos X0 más el jacobiano FG respecto de ZX por Y menos Y0 más el jacobiano de FG respecto de XY en P0 por Z menos Z0. O sea, lo único que cambiamos es la disposición. La disposición de la ecuación. En este caso, es la ecuación, las ecuaciones simétricas de una recta, y en este caso la ecuación del plano. Después, las derivadas, las componentes de los vectores, dirección, en un caso perpendicular, en un caso en la misma dirección de la curva, son los mismos. Plano tangente a una superficie. Ahora, en la superficie tenemos plano tangente y recta normal. En las superficies vamos a tener plano tangente y recta normal, y siempre debemos tener en cuenta lo que les dije al comienzo, las ecuaciones vectoriales, de donde se produce la ecuación del plano o de la recta. Esto es Z, esto es X, esto es Y. Tenemos la superficie. Acá tenemos una superficie en un punto P0 cualquiera. Si estas son rectas tangentes, esas rectas tangentes están contenidas en un plano. Y ese plano es el plano tangente. De la misma forma, por ahí va a salir la recta normal. La recta normal. La recta normal es perpendicular al plano tangente. Entonces ahí tenemos el plano tangente que contiene estas rectas tangentes a todas las rectas tangentes, y tenemos la recta normal que es perpendicular a ese plano. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora bien, fíjense ustedes, para la ecuación, dice, si la superficie está dada mediante la ecuación Z igual a f de XY, la ecuación del plano tangente va a ser
Z menos Z0 igual a A por X menos X0 más Y más B por Y menos Y0. Esa es la ecuación de cualquier plano. Recordemos. Entonces, si este va a ser el plano tangente, si A es la derivada de F respecto de X y B es la derivada de F respecto de Y. Entonces, recordemos. Acá tenemos la ecuación de cualquier plano. Entonces, si A es la derivada de F respecto de X y B la derivada de F respecto de Y, ese plano es el plano tangente a la superficie Z igual a F de XY, dada en forma explícita. Observemos, si yo intersecto este plano con Y igual a Y0, obtengo la recta tangente T1. Y si intersecto con X igual a X0, la recta tangente T2. Que es lo que hemos hecho al comienzo. Ahora bien, la superficie está dada en forma implícita, como F de X, Y, Z igual a 0. Que define implícitamente a Z como Z de XY. Y esta geométricamente representa, entonces la ecuación del plano tangente va a ser la derivada de F respecto de X por X menos X0 más la derivada de F respecto de Y por Y menos Y0 más la derivada de F respecto de Z por Z menos Z0. Muy bien. Veamos. Hipótesis. F de X, Y, Z define la función implícita Z igual a Z de X, Y. La tesis y la ecuación del plano. La ecuación del plano tangente es Z menos Z0 igual a A por X menos X0 más B por Y menos Y0. Donde A es la derivada de F respecto de X y B es la derivada de F respecto de Y. Entonces, la derivada, como esa es una función implícita, la derivada de Z o de respecto de X va a ser igual a menos la derivada de F respecto de X sobre la derivada de F respecto de Z en P0. Y B, que es la derivada de Z respecto de Y, va a ser menos la derivada de F respecto de Y sobre la derivada de F respecto de Z en P0. Si la ecuación del plano tangente es A por X menos X0 más B por Y menos Y0 menos Z menos Z0, es decir, pasamos Z menos Z0 al otro miembro, y reemplazando, tendremos menos la derivada de F respecto de X por X menos X0. La derivada de F respecto de X sobre la derivada de F respecto de Z por X menos X0. Más la derivada de F respecto de Y, menos la derivada de F respecto de Y sobre la derivada de F respecto de Z por Y menos Y0, menos la derivada de Z menos Z menos Z0. Si multiplicamos por menos la derivada de F respecto de Z, nos queda la expresión derivada de F respecto de X por X menos X0 más la derivada de F respecto de Y por Y menos Y0 más la derivada de F respecto de Z por Z menos Z0. Muy bien. Una observación. Donde X0, Y0, Z0 son las componentes del punto de paso. Y la derivada de F respecto de X más la derivada y la derivada de F respecto de Y, derivada de F respecto de Z son las componentes del vector normal. Y fíjense ustedes. Ese vector normal es el vector gradiente. Entonces, fíjense,
el vector normal a la superficie es el vector gradiente. Gradiente de F. Si esta superficie está... Entonces el gradiente de F es el vector normal. El vector normal, el punto de paso, entonces va a ser el gradiente de F por P menos P0, escalar, igual a 0. Entonces de ahí también surge la ecuación del plano tangente. Vamos por la ecuación vectorial, ¿ven? Ahí tenemos el vector. Y la recta normal va a tener la misma ecuación que cualquier recta. X menos X0 sobre A más Y menos Y0 sobre B más Z menos Z0 sobre C. Si la superficie está dada en forma explícita, las componentes del vector normal van a ser la derivada de F respecto de X en P0, la derivada de F respecto de Y en P0 y menos 1. ¿Por qué? Porque si la superficie está dada en forma explícita, como Z igual a F de XY, yo al escribirla como F de XY menos Z igual a 0, la estoy poniendo en forma implícita, por lo tanto el vector gradiente de Z, gradiente de F, lo vamos a poner así, el vector gradiente de F, porque esta es una función implícita, va a ser la derivada de F respecto de X por Y más la derivada de F respecto de Y por J más la derivada de F respecto de Z por K, que es igual a menos 1. Entonces, de ahí surge la ecuación de la recta normal. Ahora se llama normal, tiene apellido normal, pero como ecuación es la misma que la otra. Allá las rectas en las curvas eran rectas tangentes. O sea, cambia el apellido, pero no cambia la recta, la ecuación. La ecuación es de la recta, no es de la normal o de la tangente. Es la ecuación de la recta, que tendrá su apellido de acuerdo a quién o respecto de quién yo le estoy haciendo la ecuación. En este caso estoy haciendo la ecuación de una recta tangente a una curva. En el caso de superficies, se llaman rectas normales, cambia el apellido, lo llamemos así. Entonces acá es recta normal, pero la ecuación es la misma. X menos X0 sobre la derivada de F respecto de X, Y menos Y0 sobre la derivada de F respecto de Y, igual a Z menos Z0 sobre menos 1. Cuando está dada en forma implícita, lo mismo. Fíjense, solo cambia la posición de las derivadas respecto del plano. Es decir, la ecuación de la recta siempre va a ser la misma, que va a ser X menos X0 sobre la derivada de F respecto de X, igual a Y menos Y0 sobre la derivada de F respecto de Y, igual a Z menos Z0 sobre la derivada de F respecto de Z. Entonces ahí, fíjense ustedes que estas son las componentes del vector normal o el vector dirección de la recta y que es el vector gradiente, porque el gradiente es normal a la superficie. Por lo tanto, ahí van esas componentes. Por último, casi, tenemos más. Por último, superficies tangentes entre sí. Decimos que dos superficies son tangentes entre sí en un punto si tienen el mismo plano tangente en ese punto. Entonces,
Veamos. Veamos. Tengo una superficie. F de X, Y, Z. La escribo en forma implícita porque es mejor. Tengo otra superficie. G de X, Y, Z. Van a ser tangentes si el plano tangente es la misma para las dos. ¿Y cómo es la ecuación del plano tangente de esta? Derivada de f respecto de x por x menos x0 más derivada de f respecto de y por y menos y0 más derivada de f respecto de z por z menos z0 igual a 0 en P0. Y acá, derivada de g respecto de x por x menos x0 más derivada de g respecto de y por y menos y0 más derivada de g respecto de z por z menos z0 igual a 0. Entonces, si este plano es igual a esto, y x menos x0 es igual a x menos x0, y menos y0 igual a y menos y0, y z menos z0 es igual a z menos z0, para que sean tangentes, deberá ser la derivada de f respecto de x, en P0 siempre, igual a la derivada de g respecto de x, la de f respecto de y igual a la de g respecto de y, la de f respecto de z igual a la de g respecto de z. Todo, por supuesto, en P0, en P0, en P0, P0 y todo. Entonces eso es superficies tangentes entre sí. Ahí está, ¿ves? Entonces dos superficies son tangentes entre sí cuando tienen el mismo plano tangente. Es decir, la derivada de f respecto de x igual a la de g respecto de x, la de f respecto de y igual a la de g respecto de y, la de y. Ahí está, la demostración. La hipótesis, f y g son tangentes en un punto. La tesis es, la ecuación del plano tangente de una es este, la ecuación del plano tangente de la otra es esta. Si son tangentes, o sea, si x menos x0 es igual a x menos x0, y, todo eso, los gradientes tienen que ser el mismo. Por lo tanto, acá se debe cumplir esto. ¿Ve? Son paralelas y a su vez lo consideramos coincidentes. Superficies normales. Dos superficies se intersecan o intersecan, es lo mismo. En ángulo recto en un punto cuando ambas superficies pasan por ese punto y sus normales son perpendiculares. Tenemos la superficie F y la superficie G. Igual a 0. La normal, la F, es esta. Y la normal, la G, es esta. Que la normal a F sea esta, el vector dirección de la normal es el gradiente de F. Y el vector normal a G es el gradiente de G. Este es el punto P0. Ahí nos dice que ambas superficies son perpendiculares entre sí o se cortan en ángulo recto cuando sus normales son perpendiculares entre sí. Y sus normales van a ser perpendiculares entre sí cuando sus vectores
dirección sean perpendiculares, es decir, cuando sus gradientes sean perpendiculares. ¿Y cuando dos vectores son perpendiculares? Cuando el gradiente de f multiplicado escalarmente por el gradiente de g sea igual a 0. Por tanto, la derivada de f respecto de x por la de g respecto de x en P0, más la derivada de f respecto de y por la de g respecto de y en P0, más la derivada de f respecto de z por la derivada de g respecto de z en P0 sea igual a 0. Condición de perpendicularidad de dos vectores. La suma de los productos de sus componentes homólogas son 0. Ahí está. Ahí está. Se cortan ortogonalmente en un punto. Entonces, ahí está el teorema. La suma de los productos de las derivadas parciales es igual a 0. La hipótesis, la tesis, ¿ve? Los gradientes son respectivamente estos. Y como los vectores de dirección de las rectas normales son los gradientes, tienen que ser los gradientes, el producto escalar de los gradientes igual a 0. Y por ultimorum, ángulo entre dos superficies. Ángulo entre dos superficies. Tengo f de x y z igual a 0 y g de x y z igual a 0. Este es el gradiente de f. Y este lo voy a tomar como el gradiente de g. Vamos a poner así. Entonces ahí tengo el ángulo phi o teta. No sé cómo le pone acá. Teta. Dice, sean dos superficies dadas por f de x y z igual a 0 y g de x y z poseen algún punto en común. El ángulo entre las mismas es el ángulo que forman sus rectas normales. Por lo tanto, teta. Este es el ángulo teta. Entonces, si el ángulo que forman entre las dos es el ángulo que forman sus rectas normales, va a ser el ángulo que forman los vectores gradientes. ¿Y cómo es ángulo entre dos vectores? Coseno de teta, álgebra, el producto escalar del gradiente de f por el gradiente de g sobre el módulo del gradiente de f por el módulo del gradiente de g. Ángulo entre dos vectores. Ángulo entre dos vectores. Por lo tanto, eso va a ser el ángulo entre las superficies. Bien. Teta, el arco coseno, obviamente. Todo en P0 siempre. Todo en P0. Bien. Por eso,
terminamos las aplicaciones. Tengamos en cuenta el álgebra, ¿sí? Tengamos en cuenta el álgebra para que entendamos mejor esto. Ecuación de recta, ecuación de plano, vectores perpendiculares, ¿qué más? Vectores paralelos o coincidentes y ángulo entre dos vectores. Entonces recordemos esas ecuaciones del álgebra, las hagamos un machete, hagamos lo que sea, pero tengamos en cuenta para que podamos entender mejor. Todo esto de las aplicaciones geométricas no son más que fórmulas. Y si entendemos las fórmulas del álgebra, de rectas y planos, vamos a entender mejor acá para escribir. Y si entendemos lo que es el gradiente y todo ese tipo de cosas, vamos a entender mejor y vamos a recordar mejor las fórmulas para las aplicaciones geométricas. ¿Dudas, preguntas? Bien. Entonces, la clase que viene, el próximo martes, si estamos vivos, porque el domingo es el Día del Padre, vamos a ver diferenciales. Ese es un tema bastante sencillo, también es aplicación de las derivadas, y ya después terminaríamos el martes no sé cuándo. A ver, estamos en 15. El próximo martes 22. El martes 29 estaríamos terminando con máximos y mínimos. Así que pongamos las pilas y terminamos bien y tranquilo. Nos vemos entonces la clase que viene. Que tengan buen día. Nos vemos, profe.